El aroma de los chiles en nogada llenaba toda la casa de mis padres en Guadalajara. Era domingo por la noche, y como cada mes, toda la familia se reunía para cenar. Mi hermana Sofía había llegado temprano con sus gemelos. Mi hermano Carlos traía a su nueva novia, y yo llegué sola, como siempre. A los 32 años, seguía siendo la soltera de la familia, la que no se había podido casar, según mi tía Esperanza. Trabajaba como contadora en una empresa mediana del centro de la ciudad. Tenía mi propio departamento en Providencia y me las arreglaba bien sola. Pero para mi familia, especialmente para mi madre, eso no era suficiente. «Mira nada más a tus primos», decía mamá mientras servía el pozole. «Todos ya tienen familia, casa propia, hijos, y tú aquí, perdiendo el tiempo con esos trabajitos que no te van a dar futuro». Me quedé callada, como siempre. Era más fácil que discutir. Sofía me lanzó una mirada de compasión desde el otro lado de la mesa, pero no dijo nada. Carlos estaba demasiado ocupado presentando a Alejandra, su novia de apenas 3 meses, como si fuera la mujer de su vida. «Es que Valeria siempre ha sido muy rara», continuó mamá, dirigiéndose a Alejandra. «Desde chiquita era diferente. Prefería leer que jugar con muñecas. Nunca le gustaron los niños. Nunca tuvo novios serios. Yo creo que por eso está así». El ambiente se puso tenso. Papá carraspeó incómodo y trató de cambiar el tema preguntando por el trabajo de Carlos. Pero mamá no había terminado. «La verdad», dijo mientras se servía más agua de Jamaica, «yo a veces pienso que Valeria fue un error. No sé qué hice mal con ella». El silencio que siguió fue ensordecedor. Los tenedores dejaron de moverse, las conversaciones se detuvieron, y hasta los gemelos de Sofía se quedaron callados. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. Las palabras de mi madre resonaron en mi cabeza una y otra vez. Valeria fue un error. Miré alrededor de la mesa. Sofía tenía los ojos muy abiertos. Carlos se veía incómodo. Papá estudiaba intensamente su plato. La novia de mi hermano no sabía dónde meterse, y yo sentí algo quebrarse dentro de mi pecho. Durante años había soportado comentarios hirientes, comparaciones constantes, críticas disfrazadas de preocupación maternal, pero esto era diferente. Esto era la gota que derramó el vaso. Me levanté lentamente de la mesa. Las piernas me temblaban, pero mi voz salió firme y clara. «¿Sabes qué, mamá? Tienes razón. Yo también creo que fui un error, pero no por las razones que tú piensas». Todos me miraron expectantes. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho, pero continué. «Fui un error porque durante 32 años he permitido que me hagan sentir como si no fuera suficiente. Fui un error porque he dejado que mis logros no importen, que mi independencia se vea como un fracaso, que mi felicidad dependa de su aprobación». La cara de mi madre cambió del shock a la indignación, pero yo ya no podía parar. «Pero ese error termina hoy». Tomé mi bolsa del respaldo de la silla y caminé hacia la puerta. Detrás de mí escuché la voz aguda de mi madre gritando mi nombre, pero no me detuve. Salí de esa casa con el corazón destrozado, pero con una extraña sensación de liberación. Durante el camino de regreso a mi departamento, mientras manejaba por las calles iluminadas de Guadalajara, no pude evitar recordar todos esos momentos en los que mi madre había hecho comentarios similares. No era la primera vez que insinuaba que yo era una decepción, pero nunca lo había dicho tan directamente. Recordé cuando cumplí 25 y ella me regaló un libro de cocina para que aprendas a conseguir marido. Recordé cuando me gradué de la universidad, con mención honorífica, y su única reacción fue preguntarme si había conocido a algún muchacho en la ceremonia. Recordé cuando compré mi departamento, y su comentario fue: «Ojalá no tengas que vivir sola toda la vida». Llegué a mi pequeño hogar en Providencia. Era un departamento de 2 recámaras en un edificio tranquilo, con una vista hermosa hacia el parque metropolitano. Lo había decorado con plantas, libros y fotografías de mis viajes. Era mi refugio, mi espacio, el lugar donde podía ser yo misma sin juicios. Me serví una copa de vino tinto y me senté en mi sillón favorito. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente comenzaron a salir. No lloraba por tristeza, sino por años de frustración acumulada, por todas las veces que había mordido mi lengua para mantener la paz familiar. Mi teléfono comenzó a sonar. Era Sofía. «Val, ¿estás bien? Mamá está histérica. Dice que te volviste loca, que la insultaste delante de toda la familia. ¿Te parece que la insulté?», pregunté con voz ronca. «No, hermana. Creo que era hora de que alguien le dijera sus verdades.
¿Pero estás segura de que querías hacerlo así? Ya conoces a mamá. No va a olvidar esto fácilmente. Sofía tenía razón. Mi madre era rencorosa y orgullosa. Una vez se peleó con su hermana por algo insignificante y no le habló durante 2 años. Pero por primera vez en mi vida, eso no me importaba. Sofía, ¿tú crees que soy un error? Por favor, Valeria. Eres la persona más inteligente y fuerte que conozco. Tienes una carrera exitosa, viajas cuando quieres, tienes tu propia casa. Yo te admiro mucho, aunque nunca te lo haya dicho. Sus palabras me consolaron, pero también me hicieron reflexionar. Si Sofía me admiraba, ¿por qué nunca me había defendido? ¿Por qué nadie en mi familia había alzado la voz cuando mi madre me atacaba? ¿Por qué nunca dijiste nada cuando mamá me criticaba? Sofía suspiró al otro lado de la línea. Porque era más fácil dejar que se desahogara contigo que convertirme en su objetivo. Lo siento, Val. Sé que suena horrible, pero así es mamá. Siempre necesita tener a alguien a quien señalar como el problema de la familia. Esa admisión me dolió más que las palabras de mi madre. Mi propia hermana había usado mi sufrimiento como escudo para protegerse. Durante años había sido el chivo expiatorio de la familia, y todos lo sabían. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta pensando en todo lo que había pasado, en todas las decisiones que había tomado para complacer a una madre que nunca estaría satisfecha conmigo. Pensé en los novios que había dejado ir porque no eran lo suficientemente buenos según ella, en las oportunidades de trabajo que había rechazado porque no las consideraba apropiadas para una señorita, en todos los sueños que había aplazado esperando su aprobación. Al amanecer, mientras preparaba café y veía el sol salir por mi ventana, tomé una decisión. Ya no iba a vivir mi vida tratando de ser la hija que mi madre quería. Iba a ser la mujer que yo necesitaba ser. Los siguientes días fueron un torbellino de emociones. Mi teléfono no paraba de sonar. Mi tía Esperanza llamaba para regañarme por faltarle el respeto a mi madre. Mi primo Miguel para preguntarme qué había pasado realmente. Y hasta algunos vecinos de mis padres que se habían enterado del escándalo me mandaban mensajes. Pero la llamada que más me dolió fue la de mi padre el miércoles por la mañana. «Mija», me dijo con esa voz suave que siempre usaba para mediar entre mi madre y yo, «¿no crees que ya es hora de que hables con tu mamá? Está muy dolida. Dice que no puede creer que su propia hija la haya humillado así. Papá, ¿tú escuchaste lo que me dijo?» «Sí, mija, lo escuché. Pero ya sabes cómo es tu madre. No lo dijo con mala intención. Está preocupada por ti, por tu futuro. Decirme que fui un error es preocuparse por mí». Mi padre guardó silencio un momento. «Tu madre tiene sus formas, Valeria, pero al final del día, es tu mamá. Solo tienes una». Esa frase me enfureció. Solo tienes una madre era la excusa que siempre usaban para justificar el comportamiento tóxico de mi mamá. Como si el hecho de haberme dado la vida le diera derecho a maltratarme emocionalmente durante toda mi vida. «Papá, ¿tú crees que fui un error?» «Claro que no, mija. Eres mi hija y te amo mucho. Entonces, ¿por qué nunca me defendiste cuando mamá me atacaba?» Otro silencio incómodo. «Es complicado, Valeria. En un matrimonio, a veces es mejor no meterse en ciertas cosas». Colgué el teléfono sintiendo una mezcla de tristeza y enojo. Mi padre, el hombre gentil y cariñoso que me había enseñado a andar en bicicleta y me había apoyado en la universidad, había sido cómplice silencioso de años de maltrato emocional. Esa tarde decidí hacer algo que nunca había hecho. Busqué ayuda profesional. Encontré a una psicóloga cerca de mi oficina y pedí una cita de emergencia. La doctora Morales era una mujer de unos 50 años, con una sonrisa cálida y una manera de hablar que me tranquilizó inmediatamente. Le conté todo lo que había pasado, desde la cena hasta las llamadas de mi familia. «Valeria», me dijo cuando terminé de hablar, «¿alguna vez has escuchado el término chivo expiatorio familiar?» Negué con la cabeza. Es cuando una familia inconscientemente elige a uno de sus miembros para proyectar en él todos sus problemas y frustraciones. Esta persona se convierte en el responsable de todo lo que está mal en la familia. Y por lo que me cuentas, ese rol lo has ocupado tú durante mucho tiempo. Sus palabras fueron como un rayo de luz. Súbitamente todo tenía sentido. ¿Por qué siempre era mi culpa cuando algo salía mal? ¿Por qué mis logros nunca eran suficientes? ¿Por qué mi familia parecía más cómoda atacándome que enfrentando sus propios problemas? ¿Qué puedo hacer?, le pregunté. Lo primero es reconocer que no eres responsable de las emociones de tu madre, ni de mantener la paz en tu familia. Lo segundo
Es decidir qué tipo de relación quieres tener con ellos, si es que quieres tener alguna. Me fui de esa cita con una tarea: escribir una carta dirigida a mi familia explicando cómo me sentía y qué esperaba de ellos de ahora en adelante. No tenía que enviarla si no quería, pero el ejercicio me ayudaría a clarificar mis pensamientos. Esa noche me senté frente a mi computadora y comencé a escribir. Las palabras fluyeron como nunca antes, años de sentimientos reprimidos saliendo finalmente a la luz. Durante toda la semana trabajé en esa carta. La reescribí varias veces, quitando palabras duras, agregando explicaciones, tratando de encontrar el tono correcto. No quería sonar vengativa, pero tampoco quería minimizar el daño que había sufrido. La versión final decía: querida familia, han pasado varios días desde la cena del domingo, y he tenido tiempo de reflexionar sobre lo ocurrido y sobre nuestra dinámica familiar en general. Durante 32 años, he tratado de ser la hija, hermana y sobrina que ustedes esperaban. He callado cuando me han criticado. He aceptado que mis logros no sean celebrados. He permitido que mi valor como persona se mida únicamente por si tengo esposo e hijos o no. Mamá, cuando dijiste que yo era un error, no fue la primera vez que me hiciste sentir que no era suficiente. Ha sido un patrón constante durante toda mi vida. Papá, tu silencio ante estos comentarios me ha dolido tanto como las palabras mismas. Sofía, Carlos, familia, su falta de apoyo me ha hecho sentir completamente sola. No escribo esto para lastimar a nadie, sino para ser honesta sobre cómo me siento y sobre lo que necesito cambiar en mi vida. Necesito que entiendan que soy una persona completa y valiosa tal como soy. Mi valor no depende de mi estado civil, de si tengo hijos o de si cumplo con sus expectativas sobre lo que debería ser una mujer mexicana de mi edad. Si quieren tener una relación conmigo de ahora en adelante, tiene que ser bajo nuevas reglas. Respeto mutuo, sin críticas destructivas, sin comparaciones constantes, y con la comprensión de que mis decisiones de vida son mías. Si no pueden aceptar estas condiciones, lo entenderé, pero no voy a seguir participando en dinámicas que dañan mi autoestima y mi salud mental. Los amo, pero me amo más a mí misma, y eso no debería ser un error. Valeria. Imprimí la carta y la dejé sobre mi mesa de noche. Todavía no estaba segura de si la enviaría, pero escribirla me había dado una sensación de claridad que no había experimentado en años. El viernes por la tarde, mientras organizaba unos documentos en mi oficina, recibí una llamada inesperada. Era mi abuela materna, la mamá de mi madre. Valeria, mija, ¿cómo estás? Tu mamá me contó lo que pasó. Me tensé inmediatamente. Mi abuela, aunque la amaba mucho, siempre había sido muy protectora con mi madre. Estoy bien, abuela. ¿Usted cómo está? Ay, mija, yo estoy preocupada por ti. Tu mamá dice que le contestaste muy feo, que la insultaste. Pero yo conozco a mi nieta, y sé que tú no eres así. Abuela, ¿usted sabe lo que me dijo mamá? Me contó su versión, pero quiero escuchar la tuya. Le relaté exactamente lo que había pasado esa noche. Mi abuela escuchó en silencio, solo haciendo pequeños ruidos de comprensión de vez en cuando. Ay, mija, dijo finalmente, tu mamá siempre ha sido muy dura contigo. Yo se lo he dicho muchas veces, pero ella dice que es porque se preocupa por tu futuro. ¿Usted cree que fui un error, abuela? ¿Cómo crees, mija? Tú fuiste una bendición desde el día que naciste. Eres inteligente, trabajadora, independiente. Tu abuelo siempre decía que de todos sus nietos, tú eras la que iba a llegar más lejos. Sus palabras me llenaron de calidez. Mi abuelo había muerto cuando yo tenía 15 años, pero siempre recordaría cómo me apoyaba y me animaba a estudiar. Abuela, ¿por qué cree que mamá es así conmigo? Mi abuela suspiró profundamente. Tu madre siempre fue muy insegura, mija. Cuando era joven, soñaba con ser maestra, pero tu papá la convenció de que se casara y no terminó sus estudios. Creo que cuando te ve a ti, tan independiente y exitosa, le recuerdas todo lo que ella no pudo ser. Esa revelación me impactó. Nunca había visto a mi madre desde esa perspectiva, pero eso no justificaba años de maltrato emocional. Eso no la disculpa, abuela. No, mija, tienes razón, pero tal vez te ayude a entenderla un poco. Esa noche decidí que enviaría la carta. Envié la carta por WhatsApp a un grupo familiar que incluía a mis padres, hermanos y algunos tíos cercanos. Después de darle enviar, apagué el teléfono. No quería lidiar con las reacciones inmediatas. El lunes por la mañana, cuando encendí mi teléfono,
tenía más de 50 mensajes. Las reacciones fueron completamente polarizadas. Mi tío Roberto, el hermano menor de mi padre, me escribió: Valeria, no puedo creer que le hayas hablado así a tu madre. Una hija no debe comportarse de esa manera. Deberías pedirle perdón inmediatamente. Pero mi prima Alejandra, hija de mi tía Esperanza, me mandó un mensaje muy diferente. Prima, qué valiente eres. Yo nunca me he atrevido a decirle a mi mamá ni la mitad de las cosas que tú escribiste. Pero tienes razón en todo. El mensaje que más me sorprendió fue el de mi hermano Carlos. Hermana, después de leer tu carta, me di cuenta de muchas cosas. Tienes razón en que no te hemos apoyado. Yo también he recibido presión de mamá, pero nunca como tú. Quiero hablar contigo. Mi madre, predeciblemente, no me escribió nada directamente, pero según los mensajes de otros familiares, estaba devastada y no podía creer la ingratitud de su hija. Lo que no esperaba era la cantidad de apoyo que recibí de primos, tíos segundos y hasta algunos amigos de la familia que habían escuchado sobre la carta. Aparentemente, muchos habían sido testigos del trato que mi madre me daba, pero nunca habían dicho nada. Mi prima Guadalupe, que vivía en Monterrey, me llamó esa misma noche. Valeria, cuando leí tu carta, lloré. Durante años he visto cómo tu mamá te trata, y siempre pensé que alguien debería decir algo, pero era más fácil quedarme callada. Te debo una disculpa. Estas conversaciones me hicieron darme cuenta de algo importante. Yo no había sido la única en notar el problema. Muchas personas habían visto lo que pasaba, pero el miedo a confrontar a mi madre o a alterar la armonía familiar había mantenido a todos en silencio. La doctora Morales me explicó en nuestra segunda sesión que esto era muy común en familias disfuncionales. Existe lo que llamamos la conspiración del silencio, me dijo. Todos ven el problema, pero nadie lo nombra, porque hacerlo requiere cambios que resultan incómodos para todo el sistema familiar. ¿Y qué pasa ahora que yo rompí ese silencio? Ahora la familia tiene que decidir si está dispuesta a cambiar o si va a rechazarte para mantener el status quo. Sus palabras resultaron proféticas. Durante las siguientes semanas, mi familia comenzó a dividirse en dos grupos: los que apoyaban mi decisión de hablar y los que pensaban que había ido demasiado lejos. Sofía me visitó un sábado por la tarde. Llegó sin avisar, con ojeras y cara de haber llorado. Valeria, mamá no ha salido de su cuarto en una semana. Papá dice que está muy deprimida. La familia está presionándome para que te convenza de que te disculpes. ¿Y tú qué opinas? Yo no sé qué pensar. Por un lado, entiendo por qué explotaste. Pero por otro lado, es nuestra madre. La familia se está desintegrando por culpa de esta pelea. La familia se está desintegrando porque durante años hemos fingido que no había problemas. Le respondí. Yo no causé esto, Sofía. Yo solo dije la verdad. Mi hermana se quedó en silencio un momento. ¿No extrañas a mamá? La pregunta me golpeó más fuerte de lo que esperaba, porque la respuesta honesta era complicada. Extraño a la mamá que me hubiera gustado tener, le dije finalmente, pero no extraño caminar en cascarones para evitar sus críticas. Habían pasado 2 meses desde la cena fatídica, y mi vida había cambiado completamente. Algunos cambios fueron positivos. Me sentía más libre, más auténtica, más en paz conmigo misma. Había comenzado a salir con un compañero de trabajo, Jorge, sin la presión constante de preguntarme qué pensaría mi familia sobre él. Jorge era arquitecto, divorciado, con una hija de 10 años. En circunstancias normales, mi madre habría encontrado 1000 defectos en él. Muy viejo para ti. Viene con el paquete de una niña. Los divorciados siempre tienen problemas. Pero ahora podía conocerlo sin esas voces críticas en mi cabeza. Sin embargo, también había pérdidas dolorosas. Las reuniones familiares continuaban sin mí. Mi sobrina pequeña había preguntado por mí varias veces, según me contó Sofía, pero le dijeron que la tía Valeria estaba ocupada. El Día de las Madres fue particularmente difícil. Todos mis amigos publicaron fotos con sus madres en redes sociales, y yo me quedé en casa, tratando de no pensar en que era la primera vez en 32 años que no le llevaba flores a mi mamá. Jorge, que ya conocía toda mi historia, me sugirió que saliéramos de la ciudad ese fin de semana. Fuimos a Puerto Vallarta, donde pudimos caminar por la playa, cenar sin prisa y simplemente disfrutar de nuestra compañía sin dramas familiares. ¿Te arrepientes de lo que hiciste?, me preguntó una noche mientras veíamos el atardecer desde nuestro hotel. Algunos días sí, le confesé, pero cuando me arrepiento,
Trato de recordar cómo me sentía antes, cómo vivía constantemente ansiosa, esperando el siguiente comentario hiriente, sintiéndome inferior. ¿Y cómo te sientes ahora? Libre. Por primera vez en mi vida, me siento libre. Pero esa libertad tenía un precio. A finales de mayo, mi abuela me llamó con noticias preocupantes. Mija, tu mamá no está bien. Ha bajado mucho de peso. No quiere salir de la casa. Tu papá está muy preocupado y está hablando de llevarla con un doctor. La culpa me golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Y si mi madre realmente se enfermaba por mi culpa? ¿Y si mi decisión de alejarme tenía consecuencias que no había considerado? Esa noche no pude dormir. Le marqué a la doctora Morales y pedí una cita de emergencia. Valeria, me dijo con esa paciencia infinita que la caracterizaba, no eres responsable de la salud mental de tu madre. Ella es un adulto y tiene que aprender a lidiar con las consecuencias de sus acciones. Pero, ¿y si realmente se enferma? Entonces necesitará ayuda profesional, pero esa ayuda no puedes dársela tú. Si regresas ahora solo porque te sientes culpable, estarás enviando el mensaje de que su manipulación emocional funciona. ¿Manipulación emocional? Valeria, tu madre está acostumbrada a controlarte a través de la culpa. El hecho de que ahora esté deprimida justo cuando tú estableciste límites no es una coincidencia. Sus palabras me ayudaron a ganar perspectiva, pero no eliminaron mi preocupación. Decidí escribirle una carta a mi padre. Papá, me enteré de que mamá no está bien. Aunque estemos peleadas, me preocupo por ella. Si necesita ayuda médica o psicológica, por favor búsquenla. Pero quiero que entiendas que yo no puedo sacrificar mi bienestar mental para hacerla sentir mejor. Si ella quiere reconstruir nuestra relación, tiene que ser bajo términos de respeto mutuo. Mi padre me respondió 2 días después. Mija, tu mamá dice que está dispuesta a hablar contigo. ¿Podrías venir a la casa el domingo? Era la oportunidad que había estado esperando y temiendo a la vez. El domingo llegué a la casa de mis padres con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Había ensayado lo que quería decir durante toda la semana, pero ahora que estaba parada frente a la puerta, todas mis palabras planeadas se evaporaron. Mi padre me abrió con una sonrisa nerviosa. Qué bueno que viniste, mija. Tu mamá está en la sala. Cuando entré, me impactó ver a mi madre. Había perdido peso notablemente, tenía ojeras profundas, y su cabello, siempre perfectamente arreglado, se veía descuidado. Por un momento, mi instinto maternal quiso correr a abrazarla y pedirle perdón por todo, pero me quedé de pie, esperando. Valeria, dijo mi madre con una voz más suave de lo que había escuchado en años. Siéntate, por favor. Me senté en el sillón de enfrente, manteniendo cierta distancia física. Tu papá me dijo que estabas preocupada por mi salud. Sí, mamá. Aunque estemos peleadas, no quiero que te lastimes por esto. Mi madre asintió lentamente. He estado pensando mucho en lo que dijiste esa noche y en tu carta. Al principio estaba muy enojada. Me sentía atacada e incomprendida. Hizo una pausa y me miró directamente a los ojos. Pero después de hablar con tu abuela y con la psicóloga que tu papá me pidió que viera, me di cuenta de que tal vez algunas de las cosas que dijiste eran ciertas. No podía creer lo que estaba escuchando. No fue mi intención hacerte sentir como un error, Valeria. Eres mi hija y te amo, pero creo que he proyectado mis propias frustraciones en ti. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Cuando yo tenía tu edad, quería ser maestra. Tenía planes, sueños, pero me casé joven y nunca los perseguí. Durante años me convencí de que había tomado la decisión correcta, que ser esposa y madre era suficiente, pero cuando te veo a ti, tan independiente y exitosa, me recuerdas todo lo que yo no fui. Mamá, no, déjame terminar. En lugar de sentirme orgullosa de ti, me sentía resentida, y eso no está bien. Te he tratado injustamente durante muchos años. El silencio llenó la sala. Mi padre, que había estado escuchando desde el marco de la puerta, se acercó y puso una mano en el hombro de mi madre. Tu mamá ha estado yendo a terapia, me dijo. Estamos tratando de entender cómo llegamos a este punto. ¿Y tú, papá? ¿También has reflexionado sobre tu papel en todo esto? Mi padre se veía incómodo, pero asintió. Sí, mija. Me di cuenta de que al quedarme callado cuando tu mamá te criticaba, te estaba fallando como padre. Pensé que era más fácil no meterme, pero en realidad estaba permitiendo que te lastimaran. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente comenzaron a salir. Durante 32 años había esperado escuchar esas palabras,
Había soñado con un momento en el que mis padres reconocieran el daño que me habían hecho. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Mi madre se secó los ojos y me miró con determinación. Ahora tratamos de reconstruir nuestra relación, si tú quieres. Pero entiendo que tiene que ser diferente. Necesito aprender a verte como la mujer exitosa e independiente que eres, no como la hija que no cumplió mis expectativas. No va a ser fácil, le dije honestamente. Hay mucho daño acumulado. Lo sé, pero quiero intentarlo. ¿Tú quieres? Miré a mis padres. Estas dos personas que me habían dado la vida, pero también me habían causado tanto dolor. Vi en sus ojos algo que no había visto antes. Vulnerabilidad, arrepentimiento y tal vez esperanza.